Ya. Hola, buenas noches. Chiquillos todos, creo que guardo profundamente en mí la manera de hacer las clases. Entonces, no, ahora que me pongo a pensar mientras estaba pasando esto, ¿por qué tengo que decir esto? Porque siempre lo había dicho en clase, siempre había empezado retrocediendo a la clase anterior y diciendo, hicimos tal cosa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Rápidamente. Nosotros hablamos de la ciudad que habitamos y dijimos que la geografía es fundamental para estudiar la historia, porque la geografía nos describe el escenario donde se desarrolla la vida, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que conocer el escenario para entender cómo se desarrolló la vida, la sociedad y el Estado y todo lo demás. Dentro de las muchas subespecialidades que tiene la geografía, hay dos que resultan muy interesantes, la geografía rural y la geografía urbana. Y como nosotros somos habitantes de la ciudad, nos quedamos en la clase pasada hablando de la geografía urbana y específicamente hablando de la ciudad que habitamos, ¿cierto? Y en relación a esa subespecialidad de la geografía, hablamos de la localización de Santiago, hablamos del trazado, hablamos del crecimiento, de la ocupación del espacio, ¿no es cierto? Bueno, hoy día yo pensé harto qué podía hacer en esta clase, ¿eh? Y pensé que, aunque no están los niños mexicanos, veo, pensé que sería bueno ir por Santiago. No les digo lo que me demoré en elegir a dónde iba a ir. Primero subí a la cordillera y fui al templo Bajay. No lo encontré tan chistoso. Bajé. Fui al edificio de la CEPAL, porque la mayor parte de la gente en Santiago, ni en Chile menos todavía, no tiene ni la menor idea que uno de los 5 recintos que tiene las Naciones Unidas fuera del edificio icónico de las Naciones Unidas en Nueva York está en Santiago. Aquí está la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, Económica y Social para América Latina. Es además un hito dentro de la arquitectura moderna, el edificio de la CEPAL. Pero tampoco me tincó mucho. Entonces me devolví así imaginariamente por Américo Vespucio y mientras venía bajando, supongamos por Bilbao, pensé cuáles eran realmente los 2 lugares que a mí me encantan de Santiago. Y son 2. En primer lugar, me encanta el Parque Metropolitano, más conocido como el Cerro San Cristóbal. Entonces vamos a ir al Parque Metropolitano y luego, después de una breve parada que corresponde, vamos a ir a la Quinta Normal. Esa va a ser la clase, ¿ya? Bueno, entonces lo primero que les tengo que decir sobre el Parque Metropolitano es que me dijeron que tenía que tocar una tecla aquí para mostrarlo. ¿Dónde, Claudia, lo toco? Qué horror. Esto me supera a mí. Ya me Bueno, ya, ponen ya. dos puntitos y no sé ni de qué estamos hablando. La flechita que está a tu izquierda. ¿Y qué hago con ella? La flecha de abajo. Ahí. Ahí lo tienen. No se ve muy claro, pero se ve. ¿No es cierto? Ya. Esa es la pura flecha nomás. Ajá. Ya. El Cerro San Cristóbal forma parte, con el Cerro Chacarillas y con un cerro que se llama Los Gemelos, forma parte del parque que se llama Parque Metropolitano hoy día. Pero que toda la gente, pero toda, conoce como el Cerro San Cristóbal. ¿Ya? A mí me llamó la atención siempre por qué se llamaba San Cristóbal, pero ahora haciendo este trabajo, 80 años, o sea, o 60 años después de vivir en Santiago, me di cuenta que tiene un sentido profundo que se llama San Cristóbal, porque San Cristóbal, digamos, ¿cómo se dice esto? En la historia de la iglesia, digamos, es el santo del cual no hay certeza de que haya vivido y que aparece en el santoral, o sea, aparece como un santo en la iglesia católica como del siglo V más o menos. Y se caracteriza en la tradición católica por ser una persona muy alta y además que lleva un niño. Eso es lo que quiere decir Cristo. Entonces yo pensé que es tan alto el cerro que los españoles que lo bautizaron, ¿no es cierto?, le dieron ese nombre porque pensaron que está como vigilando sobre la ciudad. Pero lo que más me impactó al hacer este trabajo fue saber algunas cosas increíbles sobre la estatua de la Virgen María que está en la cumbre del cerro. La Virgen María es un ícono de esta ciudad. Y esta clase en realidad fue más que nada pensada para los mexicanos, ¿eh? Yo pensé que era, digamos, todo lo que escribí, todo lo que pensé, lo hice pensando en ellos, pensando que alguna vez ojalá pudieran venir y que nos encontráramos todos.
Bueno, la Virgen, como ustedes todos saben, se ve desde todos los lugares de la ciudad. Es verdaderamente como un faro, ¿ya? Y yo no tenía idea, de verdad, que la Virgen del San Cristóbal es una Virgen que está embarazada. Ahora que lo pienso, la postura que tiene la Virgen tiene la guatita hacia afuera. Yo, personalmente, y debe ser además porque soy muy poco piadosa, nunca me había fijado en una imagen de la Virgen embarazada. Esta imagen de la Virgen está así. ¿Y por qué? Porque miren, se levantó esta imagen de la Virgen al cumplirse 50 años de que el Papa había establecido el dogma de la Santísima Concepción, que fue en la mitad del siglo XIX. Entonces, en 1903 se inauguró en la cumbre del cerro esta imagen que es igual a una imagen de la Virgen María que está en la Plaza España, en Roma, que es una de las, quizás la más famosa de las plazas de Roma. Mide esta Virgen 12 metros de altura, más 8,5 metros de base. Y para subir a ella hay que subir 202 peldaños. Fue traída en barco y, como ya dije, inaugurada el año 1900. Se empezó a construir en 1903, pero en 1906 se inauguró. Yo tengo una historia súper bonita con eso. Siempre he acostumbrado a decir a los niños, a plantearle a los niños que la historia está en las cosas cotidianas. Yo adhiero totalmente a esa escuela histórica, desde la perspectiva de que soy solamente una profesora y no una investigadora, adhiero a la escuela de historiadores que piensan que lo cotidiano, lo inmediato, también es una fuente para conocer la historia de un momento dado, de un lugar dado, de una sociedad dada. ¿Ya? Entonces, siempre di, en diferentes circunstancias de la vida, di a los niños tareas que partían de este supuesto. Es decirle, niños, sí, no es necesario ser un investigador. También hay cosas en nuestras historias familiares, en nuestras historias personales, que nos permiten acercarnos de alguna manera a la historia. Entonces yo estaba haciendo clase en una escuela de las Hermanas de la Providencia, que estaba, ¿cómo se llama esa calle de los cementerios? En la calle Recoleta. Entonces, al final de Recoleta, o sea, les cuento que me tenía que levantar súper temprano, salía de mi casa prácticamente como a las 6:15 más o menos de la mañana, caminaba hasta la raza, tomaba una micro, me bajaba en la Biblioteca Nacional, tomaba otra micro que era eterna, pasaba todos los cementerios y llegaba finalmente a esa pequeña escuela que era para niñas muy, muy modestas. Entonces yo, en palabras adecuadas para los niños, les dije esto mismo que les acabo de decir a ustedes. Y les dije, mira, si ustedes preguntan en la casa, pregúntenlo. A ver qué cosas en relación, que la familia siente que es algo histórico, ustedes pueden relatar. Me acuerdo que en una clase anterior yo les conté de la niñita que contó que había sido la primera guagua nacida en un campamento. ¿Se acuerdan? No sé si se las conté a ustedes, pero me parece que sí. La primera guaguita que nació en un campamento y ya estaba muy orgullosa de eso. Bueno, en este caso, en esta misma escuela, las niñas hicieron la tarea y llegaron, una de ellas llegó pero tan contenta y me dijo lo siguiente: mire, mi bisabuelito era inmigrante italiano, era súper pobre y se vino a principios del siglo XX. Él era jovencito, trabajaba acarreando agua en una carreta. Y usted me dijo, la niñita me dijo así: ¿usted ha visto la Virgen de San Cristóbal? Sí. Bueno, mi abuelito la construyó. No me digas, le dije yo. ¿Cómo? Porque mire, no habían caminos. Y se contrataron a las carretas para llevar desde la estación Mapocho los trozos de la Virgen, porque llegaron separados. Y este bisabuelito le contó a mi abuelito, y mi abuelito me contó a mí. Cuando yo le dije que tenía su tarea, mi abuelito me contó. Y me contó que su papá había transportado en carreta parte de la estructura de la Virgen hasta la cumbre del cerro. Oye, este es el cerro más alto de Santiago, ¿eh? Y estamos hablando de un lugar sin camino en ese tiempo. ¿Se imaginan lo que fue ese trabajo? Bueno, ahora que estaba buscando la información para hacer esta clase, efectivamente eso fue así. Bueno, yo siempre pensé que había sido así, como la niña lo había contado. Y efectivamente, en la información que yo encontré ahora dice, fueron los hombres con sus carretas los que subieron las fracciones de la Virgen hasta la cumbre del cerro. La Virgen originalmente, bueno, fue hecha en París a todo esto, venía de Francia.
a pesar de que el otro modelo del modelo que tomaron fue el que estaba en Italia, venía de Francia. Y lo increíble de esta historia es que la Virgen era más grande, medía 33 metros. Pero cuando se dieron cuenta de que en Chile había tantos terremotos, lo mismo que la estaban diseñando, la cortaron. Entonces la Virgen quedó más chiquitita, pero no tan chiquitita tampoco, porque en realidad yo siento que esta Virgen es como un farito sobre la ciudad de Santiago. Con lluvia, con niebla, incluso con nieve. El año pasado o antepasado, cuando nevó, me acuerdo que no sé por qué razón pasamos por ahí y la Virgen se veía entre toda esta el nevazón que había cubierto el cerro, o la lluvia, ¿no es cierto?, o la niebla. Siempre está la Virgen disponible para todos los santiaguinos para que la veamos desde lejos. Dos grandes arquitectos chilenos trabajaron en levantar la Virgen y en levantar además la capilla que se hizo cerca. Ellos fueron dos famosos arquitectos chilenos, Carlos Landa y Luciano Pulcheri. Asociado a este hecho, yo quisiera decir que es un privilegio tener una obra, ¿no es cierto?, que ya ha cumplido más de un siglo, que representa esto que es una profesión y es un arte también, ¿eh? Porque la arquitectura, bueno, algo se llama arquitectura, es no solamente una profesión, es también, yo creo, de las profesiones la más artista de todas, ¿ya? Y tenemos ahí representados, ¿no es cierto?, dos grandes arquitectos chilenos que nos dejaron esta Virgen a la que se puede subir y de la cual, cuando uno sube el cerro, ya vamos a hablar cómo se puede subir, tiene una visión panorámica de Santiago que no lo consigue de ninguna otra manera. Quizás en el edificio que se levantó en el Costanera Center, probablemente esté la misma, se puede observar, ¿no es cierto?, en 360 grados ¿cómo se llama?, el Valle de Santiago. Pero hasta antes de eso, la única parte era el Cerro Santa Lucía, ¿ya? O sea, el Cerro San Cristóbal, perdón. Y bueno, también debo señalar que después de la Virgen, la otra cosa que ocurrió en el cerro fue que, dado que era el punto más alto, se construyó el primer observatorio astronómico del hemisferio sur de la Tierra, considerando la parte de África, que está en el hemisferio sur, de Australia, de Oceanía, toda esa parte, y más toda Sudamérica, desde Ecuador para abajo. El primer observatorio fue ese. Ya no funciona, ya no está como observatorio ya, pero estuvo ahí. Y era igual a un observatorio que se había hecho para una universidad norteamericana en ese tiempo, ¿ya? En 1925 se construyó el Parque Zoológico, y quizás muchos de nosotros hoy día tengamos reparos frente al Parque Zoológico, pero en su momento, ¿no es cierto?, fue una iniciativa que acercó a la gente a algo que era como pintoresco, lejano, exótico y todo aquello. Yo entiendo que el Parque Zoológico ha hecho bastante esfuerzo por hacer del parque un lugar que sea más amistoso, más amigable con los animales que allí hay. En 1960, durante el gobierno de Eduardo Frei, se construyó la piscina Tupahue, que es muy bonita. Yo no sé si todos la conocen, pero es una piscina con un paisajismo extraordinario. O sea, está con un diseño, en primer lugar, muy lindo, y además un paisaje que la rodea que es muy, muy hermoso. Hay además en la piscina un mural de un famoso muralista mexicano. Debo decir que hay varios muralistas mexicanos que dejaron parte de su herencia muralista en Chile, ¿eh? En la escuela en Chillán, por ejemplo, hay también un mural extraordinario, ¿no es cierto?, de uno de estos muralistas, estos grandes muralistas mexicanos, y aquí está el de O'Donnell, el que está al lado de la piscina, ¿ya? También en la cumbre del cerro está la Plaza México, y tiene una casa de la cultura que se llama Anáhuac. Éramos muy cercanos a los mexicanos, siempre lo hemos sido. Bueno, esto era en particular, o sea, es en particular y conserva ese nombre, y es un lugar donde hay exposiciones, hay conferencias, y tiene un ingreso gratuito a todo esto. Uno puede ir ahí a verlo, ¿ya? Debo decir que este parque, el Parque Metropolitano, o el Cerro San Cristóbal, como le decimos todo, es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Mide 722 hectáreas. Procuré saber cuánto era una hectárea. Y una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Así ustedes pueden sacar la cuenta de que en realidad es extraordinariamente grande, ¿ya? ¿Cómo se accede al parque?
me encanta además esto de cómo se accede, porque lo encuentro democrático. O uno va caminando, o va en bicicleta, como el tío Marcelo Hubar, que suele ir en bicicleta, en auto, si tiene auto, en el funicular, que es una pieza casi histórica, ¿no es cierto? Y no hay niño, yo creo, que no quiera subir en el funicular alguna vez. Y por último, hay unas cabinitas, ¿no es cierto?, que salen desde la Plaza Pedro Valdivia Norte y van por el aire mágicamente hasta llegar a la cumbre del cerro, ¿ya? ¿Qué más? Creo que eso, y además de eso, hay donde está la Casa Nahua, que está la Plaza México y todo eso, hay plazas de juego que son realmente muy bonitas y lugares de picnic que están especialmente adecuados para que uno vaya y disfrute de un día perfecto en este lugar, que es, como dije, el más alto o sea, es el lugar desde el punto más alto de donde podemos mirar la ciudad completa. Podemos ver el trazado original de la ciudad, de la cuadrícula que explicábamos el otro día, y luego cómo se ha ido extendiendo, y además, lo que me parece muy importante, sobre todo para los niños, explicarles cómo Santiago se ha levantado sobre un espacio que es una cuenca cerrada por la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, al este, por la cordillera de la costa, al oeste, y por la cuesta de Chacabuco, al norte, y al sur también está cerrado digamos, el encuentro que tiene una parte de la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa que se acerca en ese punto del valle, ¿ya? Ahí entonces está este paso que se me olvidó cómo se llama, donde está la autopista y uno puede pasar de la región metropolitana a la sexta región, ¿ya? Es un paseo súper bonito, me encanta, es amplio, ¿cómo se llama? Acoge a la gente, a toda la gente, y tiene algunos lugares que yo no los he mencionado todos, pero que son también muy interesantes. Por ejemplo, está un lugar que está al ingreso por Pedro Valdivia Norte, que es el Jardín Japonés. Y hacia el lado de Recoleta, hacia el otro lado, hacia el lado poniente, tiene unos juegos para niños hechos en madera que son extraordinariamente bonitos, ¿ya? Así que es, como dice un programa de un periodista en la televisión, un lugar al que hay que ir, ¿ya? Mi segunda elección fue ir a la Quinta Normal, porque ese lugar sí que es mi lugar predilecto, la Quinta Normal, ¿ya? Así que vamos a imaginarnos lo siguiente. Subimos al Cerro San Cristóbal, miramos la ciudad, nos tomamos una foto, tomamos una bebida. Si es verano, podríamos quedarnos a la piscina, que es preciosa, pero preciosa, preciosa, ¿ya? Y luego, finalmente, vamos a bajar. Y en este autobús imaginario en que vamos a ir todos, vamos a bajar para entrar por la Alameda hasta llegar al final de la Alameda, doblar a la derecha y llegar a la Quinta Normal. Pero, para hacer ese viaje, necesariamente vamos a tener que pasar por un lugar que es un ícono hoy día de la ciudad. Entonces voy a ver si le achunto a cambiar la imagen. ¡Pim! No, no lo cambié. Ahí tampoco. Ay, Claudia. Espérame, yo te voy a ayudar, ¿ya? Dame un Ya. segundo. Allá. Me va a ayudar la Mariana. ¿Arreglaste? A ver, No. no, mejor que te ayude la Claudia. Aquí viene la Claudia. Ya. ¿Qué te pasó? No me salió la imagen de la Ah, pero que te devolviste, po. Ah, ahí está, mira, pero muéstrale las otras fotos, yo creo que no estaban, chiquillos, ahí está, miren, el funicular, que es precioso, las cabinitas, con el edificio de Powerman, teleférico, ¿sí? Aquí, miren qué cosa más linda es la piscina, es que realmente extraordinaria. Y ¿cómo se llama? El mural de O'Donnell es el que está tapado por la sombra de las plantas, de los árboles, pero está ahí atrás, es muy, muy hermoso, ¿ya? ¿Qué más? Y aquí están las imágenes de la Virgen, que son realmente espectaculares. Y te fijas, yo nunca me había fijado la postura de la Virgen. Tiene la postura de una mujer embarazada. Me parece extraordinario. Yo, por lo menos, nunca había visto. Esa, la de abajo. Bueno, dale. Vamos a pasar entonces por una plaza que antiguamente se llamaba Plaza Baquedano. Nombre que nadie, pero nadie, ni antes, ni mañana, ni pasado, ni ninguna vez, en ninguna ocasión, nadie le dio. Porque esta plaza, antes de llamarse Plaza Baquedano, se llamaba de otra manera. Vamos a hablar de ese nombre y del nombre que le
han dado, ¿no es cierto?, que ha permitido la acción de la gente, en particular de la gente más joven, ¿no es cierto?, a partir de octubre del año pasado, que cambiara de nombre y con ese nombre supongo yo que se va a quedar. Bueno, aquí en la fotografía superior ustedes tienen la plaza, no la plaza original, porque Mira, estoy marcando. porque la plaza original en realidad se llamaba, era una especie de monolito, y se llamaba en 1882, cuando comenzó a avanzar el poblamiento de la avenida Providencia, se hizo ahí un hito, digamos, que se llamó la Plaza de la Serena, y que no duró nada con ese nombre. Como al año le cambiaron el nombre, y se llamó Plaza de Colón, tampoco resultó. En 1919, los italianos que vivían en Santiago, que vivían en Chile, había habido en la segunda mitad del siglo, en el último tercio del siglo XIX, una colonización, ¿cómo se dice?, una migración italiana bastante numerosa, que se establecieron en el sur de Chile sobre todo. Pero también había en Santiago. También hubo alemanes en ese tiempo que llegaron, ¿no es cierto?, los yugoslavos que llegaron, los croatas, digamos, que llegaron también. En fin, una serie de pueblos que emigraron desde Europa, una Europa que estaba empobrecida y que se preparaba para una guerra, y etcétera. Entonces hubo una migración más o menos ni tan grande, pero hubo gente, hubo migrantes. Entonces, en 1919, la colonia italiana resolvió levantar un pequeño homenaje, hacer allí un pequeño homenaje a la República de Chile, en ocasión de que en 1910 Chile había cumplido 100 años, ¿no es cierto?, desde el inicio de la independencia. Esa plaza se llamó la Plaza Italia. O sea, la plaza se recibió el nombre Plaza Italia cuando tuvo esa pequeña, era una escultura que me parece que es una fuente, no me acuerdo bien, porque está puesta hacia el lado, está todavía puesta en el lado, me parece, suroriente, parece, de la plaza, ¿ya? Oye, pero es el nombre que la gente siempre le ha dado a la Plaza Italia. Se quedó como Plaza Italia eternamente. Y más o menos, como 2 años después, decidieron, el Estado de Chile, el Ejército y la cuestión, decidieron levantarle una estatua al general Baquedano y rebautizaron la plaza como la Plaza Baquedano. También pusieron, además del Baquedano, que como ustedes lo pueden ver, es un señor flaco que está arriba de un caballo, flaco también, el caballo con las 4 patas abajo, indicándonos que se murió en la casa el señor, ¿eh? Porque los caballos en las estatuas ecuestres tienen un código, los escultores que los hacen. Si las patas arriba significa una cosa, si tienen las 2 otras, si están abajo es porque soldado fue, pero se murió en su camino. Y así fue Baquedano. Entonces este Baquedano llegó ahí en el año 1920, ¿ya? Y yo quiero decirles brevemente quién fue este prócer y por qué tiene una plaza. Este Baquedano, oye, yo creo que era como los jóvenes de ese tiempo. A los 15 años se fue a la guerra, se fue a escondida de la familia, porque el papá era militar. Bueno, se fue a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1836. 15 años, ¿ya? Después volvió y él estudió en el Instituto Nacional, ¿ya? Y después entonces se involucró en diversos sucesos políticos y militares en Chile. A tal punto que este señor Baquedano, después de estar combatiendo en la guerra contra la Confederación, combatió en la revolución de 1851, que pretendió quitarle el poder a Manuel Montt, que era un presidente que había sido elegido en ese año, digamos, como presidente, y que era una persona tremendamente autoritaria. Entonces él estuvo de parte de los que se levantaron, pero no le fue muy bien. De todas maneras, no le pasó nada. El año 59 estuvo en el lugar opuesto, estuvo en una revolución contra Manuel Montt, ¿ya? Pero también, como era de una familia importante, mayormente fueron detalles de la vida, y siguió en su carrera militar. Los años que siguieron se vio, no se vio obligado, sino que participó en un proceso que se llama la ocupación de la Araucanía, que es un nombre como muy elegante para decir que lo que realmente ocurrió fue que el Estado chileno entró en el territorio de los mapuches y con diversas triquiñuelas le consiguió quitar tierra. Llegaron algunos extranjeros que venían de Europa, obviamente, alemanes, italianos, qué sé yo, chilenos también, que se establecieron allí,
Y la ocupación de la Araucanía tuvo en realidad dos fases. Esta fue la primera y después fue después de la Guerra del Pacífico. Y ahí definitivamente el Estado chileno ocupó toda la zona de Arauco y ya ustedes pueden saber todos los problemas que han derivado de esa situación hasta el día de hoy. Pero nuestro Baquedano, además de eso, se fue a la Guerra del Pacífico. Y después de la campaña de Tarapacá, que es al comienzo de la guerra, no me acuerdo quién era el general en jefe, pero renunció, Eleuterio Ramírez creo que era. Y entonces él continuó como el general en jefe y estuvo a cargo de la campaña de Tacnayatica, la campaña de Lima. Entonces es el vencedor en Lima y ocupa Lima y todas esas cosas y se produce finalmente el final de la guerra. Y luego ya cuando él regresó estaba bastante viejo para el tiempo, ¿no? Digamos, no era gente tan vieja como es hoy día, y él regresó y miren lo que pasó, de esto sí que no me había enterado yo. Él estuvo al lado de los sediciosos que se levantaron contra el presidente Balmaceda en 1891. En 1891, cuando termina su periodo como presidente Balmaceda, el año siguiente creo, él se suicida. Y entonces este personaje ocupa el cargo de presidente de la República transitorio, no sé cómo se llama, digamos, legalmente. Suicidado el presidente, no había un presidente, había habido una guerra civil que todavía seguía, entonces él fue el presidente, digamos, que ejerció como presidente a producirse la muerte de Balmaceda. Este es el personaje que está ahí. No lo necesitamos para nada porque no necesitamos tantas estatuas familiares. Las imágenes que tenemos acá son hermosas. Díganme que no es tan hermosa esta imagen del lado derecho de la pantalla, que no es genial, ¿no es cierto? Que son, no sé si precisamente del 18 de octubre fue, ¿no?, cuando empezaron las manifestaciones, o del día siguiente. Y la imagen que está más abajo es la gran cantidad de gente, ¿no es cierto?, que se ve ahí y que se manifiesta por conseguir cambios que hacía rato la gente estaba pidiendo, ya cambios y transformaciones, además, profundas en la economía, en la sociedad y qué sé yo. Así que ahora subámonos al bus de nuevo, dejemos atrás la Plaza de la Dignidad, porque así se va a llamar, ya nunca más Plaza Balmaceda, y nos vamos a ir de este lugar, ¿no es cierto?, que además, déjenme recordarle una cosa que yo también la dije en una clase. Además, la Plaza de la Dignidad tiene una connotación de discriminación asociada a la discriminación social terrible. En algún momento, y leí por ahí que fueron los taxistas, fíjense, los taxistas en el siglo XX, los que establecieron la frasecita de Plaza Italia para arriba o de Plaza Italia para abajo. Si tú venías de Plaza Italia para abajo, eras mucho menos socialmente, económicamente. No, lo que vestía bien era vivir de Plaza Italia para arriba. Entonces, eso también está en el inconsciente colectivo. Por eso casi todas las grandes manifestaciones se hacen ahí, ya sea como esta, que fue extraordinaria, pero también si alguien gana un partido de fútbol o si lo pierden también van igual, y todos los festejos se hacen finalmente en esta Plaza de la Dignidad. Entonces, nos vamos a ir, pues oye, a la Quinta Normal. Vamos a ver si le achunto. Ahí está la Quinta Normal. Yo creo que si hay un lugar de Santiago que a mí me gusta, es este. Es que lo encuentro total, realmente. Me encanta porque es grande, porque es popular, porque la gente puede ir, porque tiene varios museos, porque tiene... Aquí se celebraba la fiesta de la primavera, la gente va a pololear, aquí estuvo la primera escuela de agronomía, aquí ocurrieron muchas, muchas cosas que son importantes en la creación de una imagen colectiva de nosotros los chilenos. Yo sé. Bueno, de partida les voy a contar que la Quinta Normal de Agricultura, que así se llamaba originalmente, tiene este nombre que es un poco extraño, ¿no es cierto? Si uno lo piensa bien. ¿Qué quiere decir Quinta Normal de Agricultura? La Quinta Normal, la quinta en primer lugar, alude al hecho de que algunos terrenos agrícolas, por las características que tenían, pagaban solamente la quinta parte de los impuestos. Cuando alguien decía tengo una quinta, quería decir que tenía una propiedad en la que no iba a pagar toda la cantidad de impuestos que pagaba otra propiedad territorial, sino que solamente la quinta parte.
por lo tanto, era un lugar que era siempre económico, digamos, para la gente tener. ¿Por qué se llama normal? Eso es lo más extraño. ¿Qué se llama quinta normal? Todos sabemos bien lo que significa la palabra normal. Bueno, pero este es un guiño que hicieron los que le pusieron el nombre a la Escuela Normal de París, que era una escuela experimental y que existe todavía, ¿ya? Entonces, fue como en este tiempo los ricos de Santiago, que eran los que daban estos impulsos, algunos de ellos, ¿no es cierto?, a la creación de estos parques y todo eso, eran personas que viajaban y que eran grandes admiradores de los franceses y de lo inglés, le pusieron entonces, le agregaron la palabra normal, el espacio, digamos, de amplio, una quinta, ¿no es cierto?, normal de agricultura. ¿Y por qué fue así? Porque aquí pusieron el primer centro de experimentación agrícola que hubo en el país. Y después la Universidad de Chile utilizó eso para crear la primera sede de su escuela de agronomía, ¿ya? Posteriormente, la escuela de agronomía, yo creo que por ahí por los años 60, fue cambiada al lugar que está hoy día, que está en la zona sur de Santiago. Y ahí estudió la tía Paz agronomía. No estudió aquí en la Quinta Normal, por ese caso. Estudió en la región sur, en una magnífica escuela construida en estilo moderno, modernista. Esa es una arquitectura modernista, la de la Escuela de Agronomía de la Chile, que está en el lado sur, que no me acuerdo exactamente en qué lugar está, cómo se llama el lugar, pero ahí está. Nuestra Quinta Normal, por mientras tanto, antes que esto ocurriera, le pasaron hartas cosas increíbles, ¿ya? La más increíble de todas la voy a decir al final, ¿eh? En el año 1893, en el espacio de la Quinta Normal, no precisamente donde hoy día está la Quinta, sino que un poco afuera en este momento, se construyó la Basílica de Lourdes, que es una iglesia que es igual a la Basílica de Lourdes que hay en Francia. Es muy interesante ir a verla porque está, tiene una escultura, de una magnífica escultura, escultora chilena, la Lili Garáfulis, y es muy, muy bonita la iglesia, es muy, muy bonita. Entonces, está ahí la Basílica de Lourdes. En 1908, o en 1902, perdón, en 1902, se inauguró en una de las calles que da hacia la Quinta Normal el Instituto Nacional Barros Arana, el INBA, que todavía es un liceo, ¿no es cierto?, muy icónico de la ciudad de Santiago. Ahora, la ciudad había crecido, entonces muchas de las comunas que fueron quedando alrededor de la Quinta Normal le quitaron un poco de espacio. Sin embargo, quedó espacio suficiente, como vamos a ver, para que se hayan construido en este espacio, que es bastante grande en realidad, una serie de museos que yo se los voy a pasar a describir inmediatamente. Pero antes les quiero contar una cosa súper simpática. En 1875, déjenme mirar dónde la tengo con más detalle. Ya, en 1875 no son de los buses. A ver. Ya. En 1875 se hizo en Santiago la primera exposición internacional. Desde el siglo XIX habían venido proliferando las exposiciones internacionales que todavía se hacen, ¿eh? Y que tienen un periodo, digamos, no sé si se harán cada 4 años, cada 5 años, no me acuerdo. Me acuerdo de una, por ejemplo, que ocurrió hace como 30 años atrás, que fue en Barcelona, me parece, y que fue cuando el gobierno chileno de la época se llevó un iceberg, un trozo de un iceberg cruzó el Atlántico y lo pusieron en Barcelona, para que la gente mirara un iceberg. Entonces, el pabellón de Chile en esa exposición, que fue hace como 20 años atrás, o 25 años atrás, ¿ha sido? No, 20 años atrás más o menos, toda la gente fue a ver el iceberg, porque en Barcelona no hay iceberg, en el mar Mediterráneo, obviamente. Entonces, la gente visitó el iceberg y fue muy, muy interesante, digamos, haberlo llevado. Ahora no sé qué tan ecológico, correcto y lo demás haya sido trasladar un iceberg desde la Antártida hasta allá, pero así son las cosas. Entonces, como digo, desde el siglo XIX en adelante se habían proyectado estas reuniones periódicas cada cierto tiempo que se llamaban las exposiciones internacionales. La exposición internacional de París de esa época fue la que tuvo como un ícono la Torre Eiffel. Ahí está todavía, ¿no? Entonces, imagínate llegar a una exposición donde estaba la Torre Eiffel
fue una cuestión fantástica, pues fue no sé cómo decirlo, un himno a la tecnología, al avance, ¿no es cierto?, de los materiales de construcción, en la capacidad de hacerlo. Y entonces, por supuesto, nunca nadie en París se le va a ocurrir sacar a la Torre Eiffel porque representa y recuerda esa exposición de París que fue tremendamente interesante. Pero saben ustedes que en esta exposición internacional que se hizo el año 1875 en nuestra Quinta Normal, ¿qué es lo que se presentó en ella? No lo van a creer. En esta exposición internacional de Santiago del año 1875 se presentaron los fósforos. Ese fue el progreso. Las cajitas de fósforo. Hasta entonces los fósforos venían en unas cajas especiales, porque yo cuando leí esto dije, ¿cómo eran los fósforos? Entonces venían en una cuestión especial, a veces se incendiaban, explotaban y qué sé yo. Entonces esto de poder transportar la cajita de fósforo es de la exposición de Santiago de 1875. También se mostraron los taladros, me imagino ya con electricidad. Y también, fíjate, mira, se trajo un modelo a escala de la Estatua de la Libertad, que después se iba a levantar a la entrada de Nueva York. Porque entre los países que vinieron a la exposición, vinieron 20 países. Vinieron Estados Unidos, los países grandes, estaba Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, creo que Suecia también, Italia, y después países americanos, estaba México, Ecuador, Perú, Argentina, y no me acuerdo. Entonces, ese es un hito muy interesante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este espacio, y yo digo que a mí me gusta tanto. Ahora, para hacer la exposición se levantaron como 5 construcciones, entonces los países estaban dentro de cada uno de estos espacios, ¿ya? Y estos espacios con el tiempo se transformaron en los museos. Está ahí el Museo de Historia Natural, que está desde 1876, está el Museo de Ciencia y Tecnología, está el Museo Ferroviario, que es muy, muy lindo, está el Museo de Arte Contemporáneo, y está el Museo Artequín, que es el más nuevo y que es un museo pequeño, destinado más bien a que los niños jueguen y puedan entender lo que es el proceso artístico, ¿ya? Y también hay una laguna artificial, ¿ya? Bueno, quisiera decir también que la Quinta Normal, el terreno de la Quinta Normal, era mucho mayor de que es hoy, ¿no? Y ¿cómo se llama? Se dice, o sea, no es que se diga, sino que digamos, una explicación que se da sobre la Quinta Normal es que este espacio fue ocupado desde antes que llegaran los españoles por los incas, ¿ya? Y aquí vivían los picunches, la rama norte, digamos, de los mapuches, y eran un pueblo agricultor y alfarero. Entre los hitos que tiene el trazado de la Quinta Normal está que en la parte norte, donde está hoy día la avenida San Pablo, por ahí se trazó el primer camino que iba de Santiago hacia Valparaíso. Se llamó con el tiempo el Camino de las Cuestas. Ustedes podrán imaginarse, y entiendo que se llama todavía así, si uno no pasa por la autopista y los túneles, ¿no es cierto? También se puede ir por el Camino de las Cuestas. En este mismo espacio, en este espacio de la Quinta Normal que ustedes están mirando ahí, es donde Manuel Rodríguez hizo todas sus fechorías, esas que sacaban de quicio a los españoles, ese es el espacio de Manuel Rodríguez, ¿ya? Ahí se escondía. Y bueno, la Quinta Normal comenzó a tener forma, digamos, cuando en el año 1839, o sea, en el gobierno de José Manuel Prieto, se compra este territorio. Y él lo compra con el propósito de hacer un parque, ¿ya? Y este parque, como dije hoy día, tiene todos estos museos, ¿no es cierto?, que ya he mencionado, y aparte de eso, es un lugar súper agradable de ir. Cuando estaba la Quinta Normal de Agricultura, de experimentación agrícola, se introdujeron especies foráneas también. Entonces, no solamente están los árboles propios de nuestro país, sino que también hay especies foráneas. Ustedes están viendo ahí está la laguna artificial, ¿no? Están viendo el parque. Es muy hermoso. Es hermoso, hermoso, hermoso de verlo en primavera y de ir en otoño también, ¿ya? Entre digamos, el constructor, el arquitecto que diseñó el Museo Nacional de Historia Natural, por ejemplo, es el mismo arquitecto que hizo
el diseño del Palacio Pausini. Se llama Paul Latour, ¿ya? Y el primer administrador de este Museo Nacional de Historia Natural fue Claudio Gay, que era un naturalista francés. Y saben que a mí me gusta tanto, porque él estableció con la siguiente frase algo que a mí me parece magnífico. Él dijo de este museo, del cual fue el primer director, dijo, este es un museo para el pueblo de Chile. Nada que tenga común. Entonces ahí este museo ha cumplido una notable labor, yo siento, a través del tiempo, de atraer a la gente, de convertirse en un paseo en que la gente, aún que tenga pocos recursos, puede ir, puede hacer, llevar un picnic, sentarse en el pastito, si tiene un poco más de recursos, navegar con sus niñitos por el laguito, pero sobre todo puede conocer los museos. Y en Chile, los museos nacionales son gratuitos, todo el año. Esto desde una ley que tiene ya como unos 10 años tendrá. Me parece que es el gobierno de la presidenta de Chile. Entonces, de estos museos, algunos, este museo grande, que se llama el Museo Nacional de Historia Natural, es gratuito, ¿ya? Y este museo es muy atractivo para los niños, ¿ya? Este es el museo donde está el esqueleto de la ballena esta descomunal, ¿no es cierto? Y es muy interesante. Déjame buscar aquí. Es muy interesante conocerlo porque a pesar de que tiene una estructura de museo que es un poco pasada de moda, hoy día uno podría decir, ¿ya? Sin embargo resulta tremendamente atractiva. Yo no sé si tenemos aquí alguna muestra más del museo. Bueno, ahí hay uno. No sé qué museo es este. Esto era lo que era, parece, la antigua escuela de arquitectura, de agronomía. Entonces, este debe corresponder al museo de... Déjenme que me perdí aquí. Este es el de ciencia y de tecnología, parece. Este que está aquí, ¿ya? Bueno, en fin. A mí, personalmente, uno de los museos que más me gusta es el de la ballena, que lo encuentro total, pero además también el Museo Ferroviario. El Museo Ferroviario tiene la colección, una de las colecciones más importantes de ferrocarriles, como colección, digamos, es una de las más importantes de Sudamérica. Y tiene una serie de vagones y máquinas del tiempo en que el ferrocarril, porque hubo un tiempo en que el ferrocarril era un importantísimo medio de transporte en este país tan largo, ¿no es cierto?, en que todavía no estamos hablando ni de la autopista ni de la masificación del resto de otro tipo de locomoción. El ferrocarril entonces era lo que hacía eficiente la actividad económica y el transporte. Por ejemplo, en la primera región de Chile, en Tarapacá, todos los establecimientos dedicados a la extracción del salitre se comunicaban, llevaban el salitre hasta los puertos, hasta Iquique, por ejemplo, hasta Pisagua, un poco más al sur, a Tocopilla, Antofagasta, qué sé yo, lo llevaban a través de ferrocarriles. Y entre ellos, eran como 100 establecimientos salitreros de La Pampa. Entre ellos se comunicaban, ¿no es cierto?, por estos ferrocarriles, que eran, por supuesto, muy básicos, pero que eran los que podían transportar una gran cantidad de este material, de este elemento, que se vendía magníficamente fuera de Chile a todos los países del mundo. Para que ustedes tengan una idea, esto era como tener petróleo, digamos, con la diferencia que lo único que teníamos salitre en el mundo éramos los chilenos. ¿Y de dónde habíamos sacado salitre? Lo habíamos sacado, desgraciadamente, por la victoria de una guerra, que llamamos la Guerra del Pacífico, pero que en realidad debería llamarse la Guerra del Salitre. Quizás un día podríamos hablar de las guerras, porque este no es el momento, pero terrible. La cuestión es que, terminada la guerra, el Estado chileno obtuvo, como recompensa de guerra, o botín de guerra, no sé cómo llamarlo, la provincia sur del Perú, que era Tarapacá, donde está todas estas industrias salitreras, y obtuvo también la provincia de Antofagasta, que era la provincia, que era en parte provincia de Bolivia, digamos, y era por donde Bolivia sacaba al mar sus productos, ¿ya? Tanto Perú como Bolivia y luego Chile ganaron con el salitre los estados solamente cobrando por sacar el salitre por sus aduanas, porque lo que ganaban realmente eran los salitreros, y eran ingleses, alemanes, norteamericanos, etc. Entonces, bueno,
los ferrocarriles después, por otras razones que también tendríamos que conversar en otra oportunidad, fueron, ¿cómo se dice?, disminuyendo su importancia, y sobre todo después, en la época de la dictadura, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, la locomoción, ¿cómo se dice?, no me acuerdo la palabra exacta, pero los buses, digamos, y los camiones reemplazaron, ¿no es cierto?, ese tipo de locomoción reemplazó a los ferrocarriles y terminó por también desarmar la red de ferrocarriles que transportaba pasajeros a lo largo de todo el país, que iba desde Iquique hasta Puerto. ¿Ya? Bueno, eso también lo podemos ver, ¿no es cierto?, en nuestro parque, en nuestra quinta normal. Y están además entonces los otros museos que también son muy interesantes de conocer, y uno puede pasar un perfecto día en ese lugar y estar todo el día, si acaso quiere, ahí. Bueno, déjenme ordenarme un poco con mis apuntes que se me olvidan la confección. A ver. Ya. Pero mire, aquí está, pues mira, qué lindo. Ahí están los museos, ahí están los trenes. Hay un tren que está magníficamente, no sé cuál es, hay uno que está magníficamente mantenido. Y ¿saben ustedes que estas locomotoras las hacían algunas de ellas en Chile? Bueno, muchas venían de Inglaterra, obviamente, porque Inglaterra era la patria de los ferrocarriles. Pero aquí había una maestranza de ferrocarriles que estaba hacia Rancagua, ¿no?, de esa dirección, y se hacían las locomotoras acá. Imagínense el trabajo, o sea, la fuente de trabajo que significaba, ¿no es cierto?, tener personas que se volvieron especialistas solamente haciendo un trabajo, se transformaron en expertos constructores de ferrocarriles, ¿no es cierto? Bueno, ahí ustedes lo pueden ver y también pueden apreciar lo que yo digo respecto del parque, que es un lugar tan amplio, ¿no es cierto?, donde uno respira buen aire y está ahí entretenida pasando el día completo en este lugar. Aquí está el Museo Artequín. El Museo Artequín fue hecho también, es una estructura que se mantuvo desde la época de esta exposición que yo estaba contando, ¿no? Y es para los niños. Y aquí está el Museo de Ciencia y Tecnología. Y tiene, cuando se construyó, la fachada replica la fachada de los templos griegos, porque en el inconsciente, y en el consciente también colectivo, lo griego, la cultura es lo griego. Entonces, por eso tiene ese tipo de ¿cómo se llama?, de arquitectura. Aquí está el Museo de Historia Natural, por dentro. Y ahí, en una toma que no se alcanza a ver muy bien, está el esqueleto de la ballena. He aprendido mucho con este trabajo. Bueno, había aprendido algo, porque miren, les cuento una cosa. Se me había olvidado que tenía el título de guía de este museo. Una vez hice un curso en un verano, creo que fue, no me acuerdo. Y tengo el título que nunca lo usé para hacer la guía del Museo de Ciencias Naturales, de Historia Natural. Bueno, esta famosa ballena, hoy día aprendí mucho sobre las ballenas, ¿no? Las ballenas están en todos los mares del mundo, pero están siempre buscando las aguas cálidas, donde ellos encuentran su alimento. Por lo tanto, llegan, ¿cómo se dice?, se desplazan por el océano para llegar hasta el sur de Chile, hasta la Antártida también, a la dimensión de la Antártida, y luego se devuelven, digamos, hacia las zonas más meridionales cuando se cambia el clima. Este bichito mide hasta 33 metros de largo. 33 metros de largo serían, si ponemos 3 metros por piso, sería un edificio de 10 pisos. O sea, así de grande encontrarse con una ballena. Oye, y pesa como 1.700, no, 1.700 kilos o no sé cuántas toneladas, no me acuerdo cómo era la historia, pero es una cuestión inmensa. Yo cada vez que la miro digo, ¿cómo será encontrarse con una de estas cosas? No sé cómo realmente, porque vi que entre los santuarios de la naturaleza que hay en Chile, hay uno que se llama, creo que Chañaral de Aceituno, que está al norte de La Serena. También se ven desde el Morro de Arica, también se ven cuando se trasladan, digamos, hacia el sur o se devuelven hacia el norte, se ve el paso de las ballenas. Y también hay santuarios de ballenas en el sur de Chile. Las ballenas fueron en un tiempo muy cazadas, sobre todo por los japoneses y los noruegos, que no han adherido nunca, hasta el día de hoy, al programa, digamos,
que impide la caza de las ballenas y promociona el mantener esta magnífica especie que es la más grande de todas las especies. Es mucho más grande que un dinosaurio, por ejemplo. ¿Ya? Leí también una cosa súper interesante, que probablemente, dado que son mamíferos, son de sangre caliente, fueron hace millones de años, fueron animales terrestres. Y que por alguna conmoción, ¿no es cierto?, geológica o un cambio climático feroz o lo que haya sido, derivaron al agua. Entonces, su pasado muy, muy remoto es que fueron animales que vivieron en la Tierra y después llegaron al agua. Y son realmente impresionantes. Yo no conozco ningún niño que no haya ido al Museo de Historia Natural y se quede pero petrificado cuando ve este tremendo esqueleto, porque yo creo que a los niños les pasa lo siguiente, porque a mí me pasa también, que le empiezas a poner todo lo demás encima. Entonces te puedes imaginar lo inmenso que es, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué tenemos después. ¿Lo cambio yo, Mariana? Ahí. Espérame, que el Hernán quería compartir algo. Ah, ya, dale. Puedes desconectar. Ahí. No, ahí. No te escucha. ¿Ahí? Sí. No, disculpa, no, si no quería interrumpir, es muy breve. Yo en un viaje a Juan Fernández que tuve que hacer casualmente hace unos 15 años atrás en una barcaza, ¿Sí? me tocó presenciar ballenas, es realmente colosal. Yo ver pasar una por la orilla del barco, yo no sé cuántos metros me dirá, pero yo en mi vida me imaginé que era algo tan grande. Casi ocupaba toda la extensión de la barcaza. Claro. Y ahí me enteré de una cosa muy curiosa, y es que la barcaza torpemente, el comandante, a instancias de alguien para grabarlas, empezó a dar vueltas en círculo porque habían varias y tiran estos chorros de agua, y eso está Yeah. estrictamente prohibido. Yo ahí me enteré que él violó una legislación chilena o internacional, porque eso las asusta y las desorienta. Muchas veces esto de que vara las ballenas en algún lado es porque escuchan sonidos que las desorientan, porque se orientan por ciertas vibraciones que hay en el agua. Sí, señor. Solo quería comentar eso, disculpen la digresión. No, estupendo, estupendo. Yo me quedé impresionada, te juro, siempre me quedaba impresionada el tamaño de la ballena, pero después, hace tiempo que no leí. Yo entonces había una Espérame un proposición. poquito. Ya, ya. Ya. Que se perdió la comunicación en un segundo, me parece. Veo caras de incógnita. A ver, Sí, si puedes. espera, sí, sí, espera, déjame buscar una cosa que. Ya. Déjame que Pero ahora tengo un orden se aquí que estabilizó la conexión. ya, espera, momentito, déjame ver. Ya, aquí. Es que puedo hablar tanta, pero se me pierde. Entonces, en general aceite había unos botecitos así para ir a mirar la ballena. Yo dije, ni loca me subo ahí. Dios mío, tremendos animales y los tipos, bueno, hacían su tour y felices de la vida. Todo. Ya, ya. Espérame, que se está perdiendo el audio. Yo creo que es donde te mueves. Porque recién hablaste súper bien, o sea, se escuchó súper bien y después volvimos a perderlo. A ver. Ahí, Sí. ya. Entonces, de las imágenes que tenemos aquí, la que está a la izquierda, el Museo de Arte Contemporáneo es muy hermoso. Ustedes pueden ver la exposición. De nuevo te perdimos. ¿Me perdieron? Ahora sí. Intenta no moverte para que no se pierda. Tío, espérate, hasta acomodarme bien. Eso, ya, eso. Entonces yo iba a decir que la imagen que está a la izquierda es del Museo de Arte Contemporáneo y es un edificio que está un poco fuera del espacio de la quinta. Tenemos problemas de conexión.
yo te escucho a ti. Espérate, le voy a decir a la Claudia. Claudia. Ah, no, se me soltó esta cosa. Se me soltó este pito. Ahí está. Ay, Dios mío, lo siento tanto. A la próxima Ya, vida voy a ser más eficiente. Ahí sí. dale nomás. Sí, por supuesto, Ya, ahora sí. entonces, por tercera vez digo, el edificio que está a la izquierda, que es el Museo de Arte Contemporáneo, ha tratado de conservar la unidad con los edificios que están dentro de la quinta. Este está un poquito más afuera. Y con este edificio, nosotros terminamos esta visita a la quinta, que yo creo que todas las personas, y personalmente voy a invitar a mis nietos este año a que vayamos a la quinta en primavera, así que estoy, claro, vamos a ir a la quinta en primavera, porque es realmente, me encanta, me encanta, me encanta. Pero chiquillo, la ciudad es de luces y sombras, no es solamente luces. Las sombras de nuestra ciudad están también presentes en este, no pueden estar ausentes de esta clase, digamos, ¿ya? Entonces, cruzando la calle de la Quinta Normal, que no me acuerdo cómo se llama, la calle grande, la avenida, está el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y este museo, como todos ustedes saben, fue hecho con el propósito de preservar los hechos terribles, de preservar la memoria colectiva, digamos, los hechos que ocurrieron a raíz del golpe de Estado de 1973. Yo no vamos a entrar en esta oportunidad al museo, pero les quiero decir a los que no han ido que no es un espacio truculento, como podría uno pensar de repente. Mira lo que va a mostrar este museo. No, está muy bien hecho y yo creo que es un lugar al que hay que ir, en realidad. Porque es parte de ser habitante de la ciudad el estar consciente de esto que yo dije al principio, de los claros y los oscuros que tiene la ciudad. Y esta es parte de los oscuros, y es parte de la historia, y es parte de nosotros. Si nosotros desde el Museo de la Memoria tomamos, mira, esto lo habíamos mostrado, ¿no? Ay, pucha. Esto es siempre del parque, es de la Quinta Normal, mira qué lindo. Bueno, aquí está ¿cómo se llama esto? Donde se ponen las plantitas, como invernadero que tienen ahí, ¿no? Ya, y creo que eso es a ver, Claudia. Espérame, yo te creo que te Oye, puedo ayudar a... me falta una sola fotografía. ¿Le pusimos el Estadio Nacional o no? No. Ah, no, entonces aquí nomás, hasta aquí nomás tenemos. Ya, Fotografía. voy a dejar de compartir, dame un segundo. Ya. ¿Quieres dejar de compartir Sí, la pantalla? sí. Ahí sí. Antes que un minuto. No, está listo, Claudia. Ya dejé de compartir pantalla. Ya dejó compartir. Ah, ya dejaste de compartir. Ya. Continúa, ya. Es que como tiene una línea ahí al centro. No, es que eso significa... ahí está, nada más. Entonces ahora los vas a ver a todos. Bueno, a propósito que alcancé a leer algo que puso Raúl abajo respecto de llegar hasta la Quinta Normal. Hoy día la modernidad nos ha dispuesto el metro hasta la Quinta Normal. Y el metro, la estación Quinta Normal del metro es en sí mismo también un lugar muy interesante. Ahí me parece que en el momento en que uno sale o ingresa, no sé, pero a mí, yo lo vi a la salida, está el mural de Mata, un mural de un pintor famoso chileno, ¿no es cierto? Y está puesto de una manera que a mí me pareció perfecta. Yo lo vi a la salida, yendo hacia la Quinta Normal. Y lo que más me impactó es que sobre ese lugar, no sé si yo lo he imaginado o realmente fue así, hay un gran ventanal donde se ven los árboles de la Quinta. ¿Ya? Entonces es un lugar muy interesante y uno, además de que yo no lo he mencionado en este momento, uno podría de repente hacer un viaje en metro porque tenemos estaciones de metro que son muy, muy bonitas, que son verdaderamente exposiciones de arte contemporáneo chileno. Además de la estación, y me voy a saltar un poco lo que estaba diciendo, pero me voy a quedar un poco en el metro. La estación, ¿cuál es la estación que tiene los murales de la historia de Chile? La Universidad de Chile. La estación Universidad de Chile
tiene unos murales magníficos Ya me voy a acordar. de un famoso pintor chileno que hizo con sus alumnos esos murales, se refieren a la historia de Chile, y están un poco, me parece a mí, yo no desde la ignorancia, pero a mí me parece que tienen mucha influencia de los muralistas mexicanos, en esa manera de hacer los murales. La estación misma es una pieza de arte, pero además de eso, hay otra estación, que estoy seguro que la mayoría de ustedes no conocen, que es la estación Hospital del Trabajador. Y en la estación del Hospital del Trabajador, los murales son de la Brigada Ramona Parra. Y son de, ¿cómo se llama? Del Mono González, famoso, ¿no es cierto? El director artístico de la Brigada Ramona Parra, el diseñador, digamos, de la Brigada Ramona Parra, es él el quien se encargó de hacer el mural de esta estación. Por otra parte, dentro del Hospital del Trabajador, me parece que en la sala de urgencia hay también un mural de la Brigada Ramona Parra, que me parece que fue hecha en la época del año 73 o por ahí, ¿ya? Entonces son lugares en donde tenemos obras de arte que, fíjate, de repente no sabemos que están, pero están ahí para que las disfrutemos, para que las analicemos, las veamos, etc. Bueno, pero yo estaba diciendo, a propósito de salir de la Quinta Normal, que la historia de la ciudad, la historia de nosotros los chilenos, es una historia de claros y oscuros. Entonces hemos visto lo claro, ¿no es cierto?, en este magnífico Cerro San Cristóbal, en esta magnífica Quinta Normal, pero hay también lugares en la ciudad que nos recuerdan cosas que no tenemos que olvidar. Uno de ellos es el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que es un museo que además tiene una explanada donde se hacen conciertos, donde hay exposiciones, ¿no es cierto?, a veces itinerantes, y está planteado este museo de una manera muy interesante, con una museología muy moderna, y no es algo terrible, digamos, pero hay que ir. Y saliendo del Museo de la Memoria, imaginemos que tomamos un bus y vamos un poco hacia el sur, hacia la Alameda, cruzamos la Alameda y vamos por dentro, y vamos a llegar en algún momento al parque que se llama hoy día Parque O'Higgins, pero que fue, fíjate, era el Parque Cousiño, era de los Cousiños que tenían su casa, que es un palacio y que es un museo que se puede visitar hoy día. ¿Y cómo tendrían de plata estos Cousiños que tenían este parque tan grande que finalmente no se donó a la ciudad? ¿Ya? Entonces hoy día es el Parque O'Higgins. Y luego podemos tomar la Avenida Mata, que en su momento, en finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX ya, fue también un sitio para que las familias de la oligarquía vivieran muy bien, salieran un poco del centro de la ciudad y avanzaran un poco hacia el oriente. Hoy día no está muy bien cuidado ese barrio, pero tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, ellos nos muestran una manera de entender la arquitectura distinta a la de la ciudad jardín, que es la que nosotros mencionamos a propósito de Providencia y de Ñuñoa, que son las dos primeras, ¿no es cierto?, que comienzan a poblarse una vez que la gente decide abandonar el centro e irse hacia el lado oriente de la ciudad. Entonces también la Avenida Mata fue en su momento, y representa ese tipo de arquitectura que es un poco extraña, porque de repente tú ves la fachada continua, y no hay jardín, ¿ya? Pero las casas por dentro son muy interesantes. Y así vamos a tomar la Avenida Grecia. La Avenida Grecia debe su nombre a que en el mero centro de la Avenida Grecia está el Estadio Nacional, ¿ya? Y entonces en el inconsciente o en el consciente de la gente se decidió ponerle Avenida Grecia a esta avenida porque está el centro principal, ¿no es cierto?, dedicado a las prácticas deportivas del país, y que porque la gente, ¿no es cierto?, tiene siempre como mantiene, digamos, esta relación del deporte con Grecia, ¿no es cierto?, aludiendo a los Juegos Olímpicos y todo aquello. El Estadio Nacional es, como sabemos, un edificio que fue construido por ahí por 1940, yo creo, ¿no? Y cuando se construyó era tan grande que la gente decía, este es un elefante blanco, no va a servir para nada, pero sirvió. Y ahí está, es una magnífica, ¿cómo se dice? Se me da la palabra, pero lo que quiero decir es que es un lugar, es un complejo, en que además de lo que propiamente llamamos, ¿no es cierto?, del estadio,
tiene además canchas de tenis que están un poco más al poniente, tiene una piscina, o tendrá más de una, no sé, tiene tiene pistas para carreras, en fin, tiene para hacer, se me va la palabra, ¿cómo se llama esto? ¿De qué estamos hablando? En el estadio, No sé. bueno, tiene una serie de... Ciclismo. Claro, tiene un montón o sea, no solamente es el estadio propiamente que uno lo relaciona con el fútbol, sino que hay además, es un complejo, Velódromo, me dicen por acá. un velódromo. Bueno, de los Espérame, y me 360 soplan que es de Sí. 1933, Ah, la mira, inauguración. la inauguración, sí. Con Hernán 38 Palma dice ahí. convenciones. A ver, vamos a... Hernán Palma es del 38, creo yo. Es de la época de la construcción, de las grandes Dale, Hernán. construcciones. Yo sé que fue fundado en 1933 y lo cómico es que hoy día tiene el nombre de alguien que nunca fue deportista, que Para es don nada, pues, Julio Martínez Pradana, claro, ¿no? Pero exactamente. entiendo que fue fundado el año 33. Quizás puede haber sido, pero yo entiendo que comenzó como el año 38 a usarse como estadio. Bueno, en todo caso, lo que quería decir era lo siguiente. Durante los 365 días del año, 364, el Estadio Nacional cumple su función como Estadio Nacional. Pero hay un día que no. Y ese día es el que yo quería mencionar. Cada año, el 11 de septiembre, ¿no es cierto?, se recuerda, sobre todo al atardecer del 11 de septiembre, los hechos ocurridos en el golpe de Estado y que significaron que el estadio se convirtiera en un campo de concentración, que no solamente, a donde no solamente se llevó detenida a la gente, sino que además la gente murió. Entonces, todos los años, esta familia que vive en Ñuñoa hace su peregrinación el 11 de septiembre, y quiero decirles una cosa que a mí me parece tan valiosa: nunca hay discursos en el 11 de septiembre, en el Estadio Nacional. Solamente está la gente con sus velitas para recordar a las personas que estuvieron detenidas y que murieron, y por extensión a todos los que murieron a consecuencia del golpe de Estado. Y hay también música y a veces incluso danza, ¿ya? Y es entonces un sitio de recuerdo que yo creo que, y espero que exista por largos, largos, largos años más, ¿ya? Detrás del estadio, en una de las calles cercanas, hay una placita. Y esa placita lleva el nombre de un ciclista que fue campeón 2 veces, ¿sí?, de Sergio Tormen, que fue campeón 2 veces, campeón sudamericano y todo eso, y fue acusado de pertenecer al MIR, al Movimiento Izquierda Revolucionaria. Lo tomaron preso y es desaparecido hasta el día de hoy. Tenemos una relación de amistad con su hermana, la María Eugenia, la tía María Eugenia y yo somos amigas, la más amiga de la María Eugenia en realidad, pero yo también la conozco mucho, ha sido profesora nuestra además de francés, la Mandy Tormen. Ella es la hermana que escribió el libro donde habla de esto terrible que es tener una persona que nunca más la volviste a ver. Tenía 25 años cuando fue detenida, ¿ya? Y desaparecida hasta el día de hoy. Bueno, la placita, la familia se tomó la placita y le puso el nombre, ¿no es cierto?, de este joven, digamos, porque me parece que está muy bien. Así uno construye la memoria y así la mantiene, ¿ya? Y eso, yo quería que ustedes entonces dieran conmigo un paseo por la ciudad, y que fueran a estos 2 lugares que yo elegí, porque son los lugares que realmente siento que, como dijo Claudio Gay en su momento, este es un lugar para el pueblo de Chile. Me gusta a mí que sea así, que sea popular y que todos deberíamos ir alguna vez allá y disfrutar ¿cómo se llama?, de tanto del Parque Metropolitano, ¿no es cierto?, que es el Cerro San Cristóbal, o de la Quinta Normal. Pero yo tenía una deuda con Hernán. Y Hernán, entre tanta cosa, yo alcancé. Que aparte, espérame, ¿sí? que Hernán también quería comentar algo, yo creo que también nos escape un poco la idea. Espérame. Sí, dale. A ver, Hernán. Oye, créame que les pido disculpas por tanta interrupción, pero no puedo evitar decir lo que quiero comentar. Mira, Interrúmpanlo. la familia Tormen Méndez son de esas familias que yo amo desde hace 40 años en mi vida. Sergio Tormen, ciclista, campeón sudamericano,
quien fue brutalmente torturado y masacrado en Londres, 38, fue raptado junto a su hermano, Peter Tormen, gran amigo mío, gran ciclista, que ganó la Vuelta Ciclística a Chile el año 1987. Cuando Peter llegó al Parque Cauciño, que mencionas tú, Parque O'Higgins, que es donde terminaba la gran vuelta y llega como gran vencedor con los brazos en alto, se acerca a la prensa internacional porque esta vuelta tenía una connotación internacional. Y cuando los periodistas le acercan los micrófonos y le dan la palabra, él dice: lo único que quiero decir es que este triunfo se lo dedico a mi hermano Sergio y quiero decirle al dictador que me diga dónde está el cuerpo de mi hermano. Lucía Méndez, su madre, que fue gran amiga y que murió en una silla mecedora, meciendo un muñeco, nunca perdió la fe en que su hijo iba a volver a casa. Mandy Tormen, de quien tú mencionas, cuando hizo ese libro, lo lanzó en esa placita que está detrás de lo que antiguamente fue una escuela y que ahora es una comisaría. Atrás está la placita, y los secuaces de Pedro Sabat mandaron a destruir esa plaza porque tiene un monolito con una placa recordatoria. El libro se llama Mi hermano desaparecido. Y para terminar la historia, que es muy triste porque efectivamente la historia es de claroscuros, tiene momentos claros y tiene momentos de oscurantismo terrible. Ella me contó que pocos días después que Lucía Méndez falleció, ya eran unos 12 o 15 años tal vez, a edad bastante avanzada, era una mujer maravillosa. Ella tenía un pequeño baúl en su pieza que ella nunca permitió que lo hurguetearan, pero cuando ya murió pudieron abrir finalmente ese baúl y tristemente estaba toda la ropa de Sergio, toda, absolutamente toda, su ropa deportiva y su ropa de vestir, perfectamente planchada y guardada. Eso quiere decir que esta mujer se fue de este mundo y esperó a Sergio hasta el último día de su existencia. Y yo que la vi hasta el final, te puedo asegurar que ese muñeco con que ella se balanceaba en esa mecedora ya con un grado de demencia importante representaba al hijo que nunca volvió. Los secuestraron cuando venían en una cicletada por la ruta 5 Sur, los persiguieron, ellos se apartaron de la cicletada y los tomaron los dos. Y Peter fue liberado solamente porque era un niño de 14 años. Le imputaron a él que era militante del MIR, cosa que no es cierto. En realidad tampoco es una ofensa haber sido militante del MIR, yo creo que es un orgullo, pero a él lo acusaron de ser militante del MIR y de tener cosas raras, y hay un testigo que dice que fue asesinado en la calle Londres y su cuerpo nunca apareció. Necesitaba decirlo, disculpa Angélica, pero conozco perfectamente a la familia Tormen Méndez. Hoy día, si ustedes pasan por la calle Guillermo Mann, que es el costado sur del estadio, donde está el velódromo, el viejo Pedro Tormen, que también fue paciente mío y que murió casi de 100 años, el marido de Lucía, aún hay ahí un taller de ciclismo que lo administra el esposo de una de las hijas de las hermanas de Sergio, que es Cecilia Tormen Méndez, hermana de la Mandy, y se llama algo así como el Rincón de la Bicicleta, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Y justamente el velódromo estaba al frente y él preparaba a sus hijos. Richard Tormen fue el hombre que preparó a Peter, que para los que quieran verlo, en la rotonda que está en Sebastián Elcano, cerca de la casa de tu hermana Jimena, está el taller de Peter Tormen Méndez hasta el día de hoy, y él a mi hijo pequeño de 10 años se tomó la molestia hace unos meses atrás de intentar ver a veces enseñarle a andar en bicicleta. Discúlpenme que me haya tomado este tiempo, pero es inevitable para mí hablar de los Tormen Méndez porque los conozco de niño y son una familia extraordinaria. Y les voy a contar una cosa maravillosa de Peter que poca gente la sabe. Él se negó rotundamente a aceptar la indemnización del Estado, que era de 140 millones de pesos, porque dijo, la vida de mi hermano no tiene precio, y la rechazó. Es una persona extremadamente digna. Peter Tormen Méndez. Ay, Hernán, me quedo tan emocionada. Muchas gracias.
Necesitaba decirlo. Ay, Sorry, realmente. la vida es así. Ay, Pucha. pucha. Claudita, dame un poquito de agüita. Claudia. Mira, te quería decir algo para romper un Disculpen, poco pero la tenía pena. que No te decirlo. preocupes, no te preocupes, pero esto que te voy a decir tiene relación con eso. Espérate un ratito. Claudia, tráeme un poquito de agüita. Claudia. Claudia. Ah, ya. Vicuña Maquena, el alcalde de Santiago de finales del siglo XIX, tráeme un poquito de agua. Ya, del siglo XIX y comienzo del siglo XX, era historiador también. Entonces tenía una frase. Y esta frase siempre tengo que repetirla por A, por B o por C. Él decía, Santiago es una ciudad de parientes y de amigos. Fíjate que yo le conté a mi nieto, que no sé si estará acá, el Andrés, así estará conectado hoy día, un día le hablé de Sergio Tormen y me dijo, él es el tío de mi mejor amigo, porque su mamá es la prima de los Tormen. Entonces, mira, y además tú vienes con esta historia. O sea, en realidad lo que decía Vicuña Maquena de que somos una ciudad de familias parece ser cierto. A ver, me voy a tomar un poquito de agua después de esto. El tío Raúl también quería la palabra. Ya, La voy a dejar adelante. acá. Sí, a propósito de memoria, le faltó un lugar que es el Espacio Mata, que es la Municipalidad de La Granja. El Ah, espacio no, es que yo vine, claro, vine por dándome la vuelta para entrar ¿cómo se llama? A Maputo. todo ese lado. Pero el Espacio Mata se llama así porque ahí hay un mural que hizo Ah, sí. Roberto Mata con la Brigada Ramona Parra. El primer gol del pueblo de Chile, algo así. Se llama el mural. Y ese mural tiene una historia que es bonita y que habla de esto de la memoria y de la solidaridad. Ese mural, que estaba a un costado de la piscina de la granja donde estaba hoy día el espacio, fue mandado a borrar, evidentemente, después del 11 de septiembre. Pero los obreros que fueron a borrar sabían que ese mural era de Mata, y sabían que no lo podían borrar, que era una locura hacerlo. Entonces tomaron una decisión que ellos pensaron era la mejor, y yo creo que fue la mejor, aplicar una pintura mala sobre el mural, una pintura rasca, y sobre eso volver a pintar varias capas de pintura. Y después que terminó la dictadura y cuando los municipios fueron recuperados para la democracia, porque hubo un tiempo en que uno se olvidaba de estas cosas. Uno se acuerda, Pinochet estuvo de comandante jefe del ejército hasta el 98, pero también los alcaldes habían sido designados por Pinochet. Y empezaron a cambiar mientras seguían muriendo. Nada más. Entonces, era una locura. Pero cuando se aprobó la elección municipal y ahí ganó el Arriagada, demócrata cristiano, que entre paréntesis además es el primer parlamentario que se reconoce como homosexual en Chile, llegó ahí alguien, uno de estos obreros, y los dijo, ahí está el mural. Y ahí se inicia el proceso de recuperación del mural, en que el mismo Mono González estuvo a cargo y otra gente más. Y así se recupera el mural. Por los Una historia obreros. maravillosa. Una historia maravillosa. Yo me acordaba de ese mural, no me acordaba dónde era, Fede, y no se me ocurrió que tú sabías la historia. Y pensé, pero después finalmente me concentré y dije, mejor no me desconcentro tanto y me remito a, ¿cómo se dice? Avenida Grecia, Macuto. Muchas gracias, Raúl, igual. Pero finalmente, para darle el gusto a ¿cómo se llama? A Hernán. Hernán. Yo te averigüé de tres calles, pero te las busqué con pinza. Ya. Hernán. O todo el mundo más bien.
todo el mundo lo conoce, pero los que están más lejos a lo mejor no lo saben mucho, los que están en México, qué sé yo. Tenemos chiquillos mexicanos que los estoy viendo que están ahí, una calle en esta comuna, que no sé para qué le pusieron el nombre, si nunca nadie la ha usado con ese nombre. Esta calle se llama José Pedro Alessandro, pero se llama Macul para todo el mundo. Entonces cuando la gente dice, ¿y tú dónde vives? En José Pedro Alessandro, y la gente va a decir, ¿qué será eso? Nadie lo conoce, porque el nombre indígena del lugar era Macul. Y ese es el que ha prevalecido en en este barrio, en esta comuna donde nosotros vivimos, ¿ya? Hay algunas cosas espantosas en esta comuna. Por ejemplo, entre la comuna de Macul y la comuna de La Reina, hay una calle que se llama Talaveras de la Reina. ¿Me creerán ustedes que los Talaveras de la Reina eran pero los más malditos de los españoles, que vinieron a la Reconquista cuando comienza el proceso de independencia, y nosotros tenemos una calle, a esta Perdón, gentuza, el pasajito que está al lado de la casa de nosotros también se llama Los Talaveras. figúrate. Y los Talaveras de la Reina eran donde algunos bandidos de marca mayor fueron los comandantes que entraron, digamos, cuando se produce el desbande de las fuerzas patriotas después del desastre de Rancagua. Entonces ellos llegan, toman Santiago y hacen, bueno, montones de cosas terribles. Y nosotros le tenemos una calle, tomen nota, en nuestra comuna que se llama Los Talaveras de la Reina. Finalmente, te dejé un regalo, te hice un regalo, Hernán, de todas maneras. Bilbao, la avenida Francisco Bilbao, es la separación física, digamos, entre la comuna de Providencia y Ñuñoa, en un sector de Bilbao, ¿ya? Y esta avenida, yo siempre me he sorprendido que lleve ese nombre. Yo siempre digo, ¿cómo se les pasó? Considerando la laya de alcaldes que habían antes y todo lo demás. ¿Quién era Francisco Bilbao? Francisco Bilbao es una persona que es escritor, filósofo y político, y que vivió, digamos, hizo su actividad política como en la mitad del siglo XIX, ¿ya? Él encabezó un movimiento primero de oposición a Diego Portales, que era feroz, al comienzo de la constitución de la República. Y luego formó una sociedad que a mí me encanta el nombre que tiene, se llama Sociedad de la Igualdad. Y él admitió en su sociedad, no a las mujeres, pero a los hombres, desde el artesano y el trabajador, qué sé yo, más sus amigos, ¿no es cierto? Entre ellos Arcos, Santiago Arcos, que era uno de sus mejores amigos, y personas de otra connotación social, y desde esa sociedad se educaban a los otros, hablaban, conversaban, y fueron sumamente críticos del gobierno, que los tomó preso, por supuesto. Arcos alcanzó a arrancar, pero Bilbao estuvo preso harto tiempo y después fue expulsado del país. Y además fue tan crítico de la iglesia que la iglesia lo excomulgó. Nunca más pudo entrar a una iglesia y bueno, se fue a vivir a Argentina finalmente y murió siempre haciendo algo por los demás. Había una persona ahogándose en el río, no sé si en el río La Plata o en otro río, y él se tiró a salvarla y después, bueno, se enfermó gravemente y se murió. Y ese es el nombre que lleva la calle Bilbao, la Talavera de la Reina, que es un desastre, Macul, que tiene un nombre que no le sirve, y los tres Antonios, que ya lo habíamos conversado antes. Alguna otra cosa que a mí me molesta profundamente y que tiene que ver también un poco con las vías de acceso y esas cosas, son los nombres que tienen las estaciones de metro. A mí me pone neura y que hay una estación en este sector de la ciudad que se llama Príncipe de Gales. Príncipe de Gales se llama, y todavía por el Príncipe de Gales que se llama, pues. Que si fuera como este, que es más o menos, en fin, pero se llamó por el peor de todos los príncipes de Gales que hubo en el siglo XX en Inglaterra, ¿no? Un señor que fue nombrado rey, se enamoró de una mujer, no le aceptaron la señora que le gustaba a él renunció, se hizo amigo de los nazis en Alemania, no, fue un desastre. Y se llama Príncipe de Gales, y nosotros tenemos ese metro, Príncipe de Gales. Yo tenía algunas proposiciones para cambiarle el nombre, se las voy a leer. Por ejemplo, este metro podría llamarse Metro Eloísa Díaz. Eloísa Díaz fue la primera mujer chilena la primera mujer chilena y sudamericana que obtuvo el título de médico cirujano, ¿ya?
Para poder entrar Eloísa Díaz a la universidad, su madre, que conocía al ministro de Educación de aquella época, eran compadres, pero consiguió un decreto especial, el decreto Munátegui, para que ella pudiera ingresar a la escuela de medicina. Los alumnos de la escuela de medicina, sus compañeros y la mayoría de sus profesores nos lo dicen, un chiste que una mujer entrara a estudiar medicina, le hicieron la vida imposible. Así que Eloísa Díaz fue con su mamá a clase. Finalmente se recibió y fue una mujer notable, y entiendo que trabajó como profesora también, y fue toda una pionera en esta actividad. Yo siento que ella se le podría poner el nombre de esta mujer a esta estación que está en nuestro barrio. También podrían ponerle a esta estación el nombre de Pablo Valenzuela. ¿Quién es Pablo Valenzuela? Es un bioquímico que es el descubridor del virus de la hepatitis C y que inventó, junto a otros científicos, la vacuna contra la hepatitis B. Oye, nadie lo conoce. O sea, yo acabo de conocerlo porque lo busqué. Dije, bueno, a ver, veamos, ¿qué nombres podría tener la estación? Y finalmente llego a un nombre que me encanta, a una persona que me encanta, que era compañera de mi hermana Jimena en el colegio. La María Teresa Ruiz. La María Teresa Ruiz es una astrónoma. Es la primera mujer en el mundo, no en América, en el mundo, en obtener el grado de doctora en astrofísica de la Universidad de Princeton. Podríamos ponerle, no sé, María Teresa Ruiz al metro. Y eso. Listo. Oye, ya. Dígame. Muchas gracias. Ya, acá tengo manos alzadas. La tía Paulina quería hablar. Ya, dele. Tía. Aló. Estoy intentando de que hable. Ahí sí. Hola. Hola, María. No, era cuando estaban hablando eso tan emotivo, tan doloroso y tan importante saber de Sergio ¿Tormen? El 20 de julio es el Día Nacional del Ciclismo, por si acaso, a todos los ciclistas, en homenaje precisamente al día en que él fue secuestrado, ¿ya? Lo saqué de ahí en internet y no lo sabía, no lo manejaba. Hablando de las cosas que hay que nombrar y renombrar, volver a recordar, creo que es importante para la memoria, precisamente nombrar las cosas por lo que realmente las personas saben, conocen, les llega, no por lo que no está a su alcance, no es de nuestra realidad, no es de nuestro interés. Entonces, es de interés de aprender, de enseñar, saber quiénes fueron. Sería bonito también un estadio nacional que está llamado Sergio Tormes. Me parece. Y también, claro, eso. Sí, y lo otro, una anécdota, que fui compañera de trabajo de Marcelo Guajardo, que es quien escribió el libro para los niños de Sergio Tormes, para los jóvenes. Y también fue nosotros trabajamos juntos, imagínate, y no nos dimos cuenta que teníamos conexión de una u otra manera con Sergio Tormes. Cuando él dice, mira, ¿sabes qué? Conozco la familia por parte de mi hijo, que es compañero del sobrino de Sergio Tormes, y el libro, y así conversamos, y son cosas que nos unen, de repente en la vida cotidiana suceden estas cosas. Sí. Muchas y eso, gracias. el 20 de julio. Muchas gracias. ¿Viste? Son las coincidencias. Sí. Santiago, bueno, ciudad de familias, ¿no te digo? Sí, así es. Espérame, acá hay otra mano alzada. Ya voy, espérame un segundo. Si me ayudan a desbloquearlo, igual sería bueno. Hermana, ahí sí. Yo, sí, dale. Mami, ya, a mí siempre me ha llamado la atención por qué una misma calle tiene tantos nombres. En la medida que va creciendo la ciudad, por ejemplo, la calle donde vivía la María Teresa, ¿no siento que pasa por el costado del campus Oriente,
esa calle tiene como 3 nombres, y va a dar finalmente a Tobalaba, y después se conecta con Isabel la Católica, y yo no sé qué. Eso tiene que ver, ¿sabes? Porque la ciudad limitaba en un lugar, luego agrandaron una calle, y fueron conectando, digamos, lugares que originalmente estaban cerrados. Por eso es que tiene esa característica. Eso es. Oye, ¿Alguna cosa más? yo quiero comentarles algo, una anécdota que no sé si la saben, pero algo positivo que está pasando también en esta cuarentena es que pusieron a disposición un canal que se llama TV Chile Educa, y dan de todo, hay que decirlo. Pero la idea está buena. Y hay un programa que ya lo he visto un par de veces, de repente lo pillo, no sé el horario, que juegan una especie de trivia de las ciudades que yo te comentaba, y cuentan anécdotas, pasean un poco, y me di cuenta que efectivamente hay muchas cosas que uno pasa constantemente por esos lugares y no tiene idea las historias que van detrás. Nuestra historia como chileno es tan cortita, y así todo no somos capaces de conocerla, por lo menos hablo por mí, tan en profundidad, y es interesante. Algo que me llamó la atención es que, y no sé si lo sabían, Diego Portales, que muchos acá no le tenemos mucha simpatía, es asesinado en Valparaíso, en el Cerro Barón, en 1937, y es mandado a asesinar, ¿no es cierto? Y hacen desaparecer el cuerpo. Bueno, el tema es que con el tiempo se recupera este cuerpo y se esconde, y deciden enterrarlo, como muchos otros cuerpos, en la Catedral de Santiago. Allá como, no sé, unos 15, 20 años atrás, deciden exhumarlos, no, hicieron una remodelación de la catedral, eso fue. Y encontraron estos cuerpos y decidieron hacerle una autopsia, y se dieron cuenta de una particularidad en el caso de Diego Portales. Primero, la conservación que tiene su cuerpo es impactante. El cuerpo se identificó inmediatamente que era él. Estaba su ropa, su cara, digamos, su esqueleto muy bien conservado, momificado. Y resulta que el 11 de septiembre de 1973, para bombardeo a la Moneda, una bala loca rebota en la estatua que está en la Plaza de la Constitución de Diego Portales, y le roza la mejilla, y queda como un ícono, digamos. Y cuando exhuman esta tumba, se dan cuenta que la misma mejilla, en el mismo costado, tiene también un roce de una bala del momento de su muerte. Y fue un caso que, efectivamente, cuando lo escuché yo dije, ¿en serio? Son cosas que de repente, bueno, entre anécdotas y que van pasando y que aún se le escapan, y me pareció interesante comentarlo. Y lo otro, hablando de las calles, que también cuando tú dijiste ya voy a hacerle un regalo al Hernán, vamos a buscar calles, de gente que tú decís, ¿cómo es posible, así como los Talaveras, que tengan calles hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y me acordé de Sañartu, ¿te acuerdas que lo comenté contigo por teléfono? Que fue un carajo, que fue ¿cómo es el rol que tiene él? Que era una especie de alcalde. Como alcalde, claro. Claro, en esa época, en la colonia. El corregidor, que era terrible, que también maltrató a mucha gente, y con eso hizo el puente Calicanto, ¿no es cierto? Y él todavía tiene acá cerquita en Santiago, entre San Joaquín y Santiago Centro, una calle. La calle Corregidor de veras. Exactamente. No, era un carajo, sí. mandó a sus niñitas a un convento. Él decidió, porque las niñitas tenían que ser monjas, y las metió a un convento de eso de donde no salían jamás. Y en una de esas hubo una crecida del Mapocho terrible. Bueno, el corregidor además fue el que arregló un poco el Mapocho. Y entonces sacaron a las monjitas, no sé cómo, creo. No sé si se las llevó el río o las alcanzaron a salvar, pero era terrible este corregidor. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero leerles una cosa que tengo acá. Espérame, que hay alguien más. Adivina quién quiere comentar algo, espérame. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver. El Hernán. Sí, espérate. Ahí sí. Oye, le pedí a Cecilia Torment si tenía, no puedo encontrar el libro de Mandy
debe estar entre mis libros por ahí, que me mandara la carátula y la estaba buscando. No sé si voy a alcanzar porque yo tengo que integrarme a una reunión ahora y estoy un poquito atrasado. Sin embargo, quería comentarte una cosa que yo creo que todos los que vivimos la dictadura de una u otra manera y sabemos los horrores, hay algo que siempre tengo impregnado en mi mente, que es esa foto siniestra de Pinochet con los lentes negros y que dice abajo, ninguna calle llevará tu nombre. Y espero que nunca a alguien se le ocurra poner ese nombre. No sé si habrá en el mundo una calle que se llame Adolf Hitler, por ejemplo. No, Me parece poco probable. ¿Ah? claro. O una plaza. Y hay millones de lugares en el mundo, plazas, calles, parques, instituciones, colegios que llevan el nombre de Salvador Allende Gossens, pero ninguno lleva, la carretera austral se llama Augusto Pinochet, me dicen acá, Se llamaba. pero parece. ¿lleva el nombre Augusto Pinochet? No sé si se llama así, pero en la La se hizo llamaba. él. en la Sí, Junta Esa fue una obra todavía, que hizo el gobierno de él, pero en la Junta todavía está el cartel gigante. Yo cuando estuve de juez allá intenté ver cómo podíamos sacarlo, pero aparte del bombazo nunca se ocurrió otra. Que el cartel que está en la Junta que dice Carretera Austral, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte. Así se llama. wow, Pero no no sé lo si sabía. Carretera Austral se llama así, pero el cartel está ahí en la Junta grande. Y entiendo, Raúl, que Vamos está todavía. vamos a tener que ir a quemarlo. ¿Ah? Exactamente. Oye, y lo otro, muy brevemente, dejo un desafío, porque en San Bernardo existe un colegio y una calle que se llama Fidel Pinochet. Así que si alguien averigua quién era Fidel Pinochet, se lo agradecería, porque es lo más inusitado. Y yo me enteré por dos razones, porque mi pareja tiene una hija que hace patinaje y le tocó ir a patinar a esa escuela, y tengo una paciente de Puente Alto que vive en la calle Fidel Pinochet en San Bernardo. Ah, no, Así que si alguien averigua quién es ese señor, se lo dejo desafiado. me parece. Bueno, Angélica, te quiero agradecer. Yo desgraciadamente me tengo que retirar. Me están esperando hace 15 minutos en Sí. otra reunión, de Vaya, un nomás, laboratorio. Y disculpen todos. Y bueno, este momento emotivo es parte de nuestra historia también, amiga, así que hay que vivírselo y tenemos derecho a emocionarnos. ¿Ah? por supuesto que sí. Muchas Muchas gracias. gracias por tu decencia, gracias. No, yo solamente quería terminar leyéndoles algo que me encantó de Mario Benedetti. Se llama El barrio. Volver al barrio siempre es una huida, casi como enfrentarse a dos espejos, uno que se ve de cerca, otro de lejos, en la torpe memoria repetida. Es un poco el ejercicio que hemos hecho ahora, ¿no? La infancia, la que fue, sigue perdida. No eran así los patios, son reflejos. Esos niños que juegan ya son viejos y van con más cautela por la vida. El barrio tiene encanto y lluvia mansa, rieles para un tranvía que descansa y no interrumpe la noche ni madrugada. Bueno, un gusto haberlos visto de nuevo. Nos vemos. Chao, Muchas Ley. gracias. Qué lindo Oye, que los veo a todos. estoy ahora en una disyuntiva, si es que subo o no esta clase, porque ha sido bastante emotiva y Como tú un quieras. poco familiar, ¿no? Sí, déjala para nosotros nomás entonces. Me No hay van problema. a retar, pero vamos a tener que hacer eso. Ya. Bueno, Justo coincide que estamos los más cercanos. Espérame, que Ya. quieren hablar. No te vayas. no me voy, no me voy. Fidel Pinochet Lebrun era hermano de Tancredo Pinochet, que fue un Un novelista. escritor, un novelista. Sí. Para que. Ahí está la, Ahí está la conexión. el ¿Viste? nombre. Muy bien. Siempre hay alguien que sabe más que uno. Muy bien. Acá también están pidiendo la palabra. ¿Quién? Tu hermana, dame un segundo. Tía, tiene que desactivarlo usted. ¿La Carmen? Sí. Es que no te escucho. Espérame, que está... Ahora sí. Cada cual puede... ¿Dónde está la tía? ¿Desapareció? Ah, no. Acá está. Tía Carmen. Ya. Dice que se desmutee. Sí. No. Tía tiene que apretar el clic. Habilitar su micrófono.
Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Ahí Ya. sí? Ya. Sí, ya No, estoy. era para decirles lo siguiente, que yo por razones especiales no pude ver toda la clase. ¿No la pueden compartir de otra manera? No, Tú la sí. puedes subir, Me gustaría- la puedes subir en privado y nada Sí, más pasarnos el link al choclón. Así mismo. Es un Ya. decir, o sea, no la voy a publicar en Facebook Ya. para que todo el mundo acceda, eso es todo. Ok, sí, porque estuvo Sí. súper linda y me encantaría ver partes que no vi. ¿Mm? Qué bueno. Y Qué quiero bueno. que sepan también que el tío Álvaro la estuvo viendo, la estuvo escuchando bien Bien, bien. y muy contenta. ¿Ah? Y la Eso, disfrutó y maravilloso. gracias a todos por sus intervenciones. Muy bonito. Muchas gracias. ¿Yo Muchas puedo decir gracias a ti algo? también. Por supuesto, diga nomás. Oye, yo disfruté cualquier cantidad el viaje en autobús porque resulta que cuando fuimos la última vez, más o menos fuimos a todos los lugares, po. Fuimos exactamente al Cerro Santa Lucía, fuimos al, ¿cómo se llama? A la quinta. A la quinta Fuimos normal. claro, y fuimos al museo, fuimos a los dos museos, y fuimos Ya. también al Cerro San Cristóbal, fuimos a todos los lugares, fuimos exactamente a los lugares todos los lugares que tú hablaste. Así que fue súper bonito porque fue Qué un lindo. recuerdo. Qué bueno, po, qué lindo. Qué bueno que sirvió para eso. Ya, Sí. pues, chiquillo. Eso. Oye, muchas Me gracias, gustó, tía, estuvo me súper gustó, lindo. Me da gusto haberlos visto a todos. Muchas gracias. ¿Ah? Leiki, qué bueno que estabas también. Sí. Ah, me encanta verla, me encanta escucharla, y gracias Marianita por invitarme. Me encanta ver a sus hijos, a su familia, que la siento como que fuera propia. Entonces, Paulinita, Obviamente, que puedo pues, escucharte, a la Aranita, a todos, pues tía, a la Mariana, que está tan por grande, supuesto. una Por adulta, supuesto. Que a sí, la pues, Paulina, como si fuera de la familia, exactamente. y Y- como que fuéramos chiquititos, tía, y me encanta escucharla. qué bueno. Sí, pues son una extensión de la familia todo el rato. Igual que el Hernán ya es parte de la familia. Sí, pues, eso. Abonado. Sí. Bueno, chiquillo. Y Pucha. llegaste, Raúl, conté la historia que bueno, Raúl fue mi asesor en materia de la Virgen María, pues. Ah, muy bueno. Muy muy bien. Porque, claro, Nuestro yo casi tenía cura de idea. la familia. Claro, Voy a está parar la cura de grabación. familia, pero cura, pero Voy a ¿cómo? parar la Ya estaba grabación. En todo caso, no, yo lo consulté primero, no me iba a arriesgar a que me contara en la mitad, no, compañera, si no es la cosa. No. Entonces, pues le pregunté, ¿viste? Fue una cosa Con preparada. razón. Eso. Un No catequismo eres que muy le piadosa, madre. Tantos conocimientos. tuve que Bueno, hacerle casi un chiquillo. exorcismo. Ah. Ya, chao, gracias. ¿Ah? Chao, tía.